Sean todos muy bienvenidos, me da mucho gusto verles otra vez, qué bueno que estamos juntos. Vamos a continuar en nuestro estudio del libro de Proverbios. El libro de Proverbios lo hemos comenzado ya aproximadamente hace 4 semanas. Al parecer iba a ser como 31 semanas, pero no creo, yo creo que nos vamos a llevar un poquito más. Lo que el día de hoy aprenderemos en el libro de Proverbios es sobre lo que dice la Escritura de los hombres violentos. Y antes de entrar al tema, tal vez algunos de nosotros digamos o pensemos, yo no soy violento, ¿no? O sea, yo no soy hombre violento ni me junto con hombres violentos, pero como les he dicho en anteriores ocasiones que hemos visto algunas escrituras específicas, la Biblia te puede hablar directamente a tu corazón, es decir, eso es para mí y Dios me está diciendo a mí esto, o lo puedes tomar y decir, esto me va a servir para aconsejarle a alguien, me va a servir para darle a alguien en su momento. Entonces, quiero que con esa actitud podamos entrar al tema del día de hoy, que todos abramos nuestro corazón a la Escritura. Porque al escuchar este término de hombres violentos, tal vez venga a nuestra mente alguna persona que hemos escuchado, alguien que hemos leído, alguien que conocimos en nuestra juventud, o qué sé yo, a alguien, pero algunos de nosotros no pensamos que aplique para nosotros. Sin embargo, en esta porción de la Biblia podemos aprender de cómo podemos aplicar esto para que sepamos cómo debemos comportarnos en la iglesia, en la familia, responder ante esta situación, que no es por medio de pelear con el malo, sino por medio de evitar al malo y también la influencia en su vida o de su vida en nosotros. Y este texto de los hombres violentos también puede, y aprenderemos que puede aplicar a nosotros en algún momento. Porque el hombre puede cometer asesinato por la corrupción que hay en su corazón, y todos nacemos con esa corrupción. Gracias a Cristo, que la obra que Él ha comenzado en nosotros ha cambiado nuestra manera de ser y de pensar, porque la verdad es que el pecado en la vida del hombre tiene 2 puntos: la condenación, a donde todos hemos desobedecido la ley de Dios, y es por eso es que el hombre está condenado, y que necesitamos creer en Cristo para andar en ese camino. Y la otra cosa que el pecado hace es que tiene cierto poder sobre la vida del hombre hasta que Cristo viene y libera a esa persona y le da una libertad, como cantábamos hace un momento, que es a través del poder del Espíritu Santo para poder vencer ese pecado. ¿Y por qué digo todo esto? Porque lo que estudiaremos el día de hoy de repente nos va a llevar a pensar y a decir, mira, eso aplica para mi vecino, yo tengo un primo que es así, yo conocí, mi tío era así, o fulano, o sultano, menos nosotros. O sea, no pensamos en que a nosotros nos pudiera ocurrir, o ni siquiera pensamos en que a uno de nuestros hijos pudiera hacer algo así. Pero vamos a ver cómo es que la Escritura nos lleva paso a paso, y podremos ver cómo encontramos en el texto que estos hombres son egocéntricos, indiferentes al bienestar de otras personas, y dispuestos a usar a otros, no importándoles lo que esas personas sufran, no importando lo que pasen, con tal de que ellos estén bien. Veremos que estos hombres no temen a Dios, y aprenderemos primeramente Dios mucho acerca de esto. Proverbios capítulo 1, versículo 10. Aquí comenzamos nuestro estudio. Proverbios capítulo 1, versículo 10 dice: Hijo mío, si los pecadores te engañan, no consientas. Hay muchas voces el día de hoy, pero la mayoría no habla de acuerdo con la palabra de Dios. Cuando comienza este proverbio diciendo hijo mío, volvemos a ver que es un padre dándole un consejo a un hijo, diciéndole: hijo mío, presta atención a lo que te digo. Porque, como dijimos la semana pasada o antepasada, hay un momento en la vida de nuestros hijos donde nosotros ya no los podemos acompañar, a donde nosotros ya no estaremos, a donde nosotros veremos el desarrollo de sus vidas a través de una línea invisible, a donde ya no podremos ir más allá. Se casan, crecen, hacen sus vidas y empiezan a tomar decisiones, y nosotros
Lo único que podemos hacer es orar y decirle: Señor, dale sabiduría, Señor, ayúdale, Señor, acompáñale, Señor, líbrale, Señor, protégele, etcétera, etcétera. ¿Cómo debe responder el joven ante esta situación a donde cuando los pecadores lo engañen, no consienta? Nosotros debemos entender que no consintiendo es crecer en el temor de Dios, para que cuando esas voces vengan, dos cosas sucedan. Número uno, las reconozcas, como decíamos al leer el Salmo de hace rato. Y número dos, las rechaces. Cuando una persona te tienta, no debes debatir ni dialogar, debes decir no y huir. Dios sí es soberano, pero nosotros tenemos que tomar decisiones sabias. Y cuando digo Dios es soberano, por supuesto que es soberano. Pero cuando vengan los pecadores a querer tentarnos, a querernos insistir, a querernos presentar las situaciones, no te pongas a debatir con ellos, no te pongas a querer convencerlos. Mejor aléjate. Y en muchos puntos de lo que vamos a ver el día de hoy va a aplicar para los jóvenes, para los chicos que están creciendo. Algunos de nosotros ya pasamos por algunas cosas y decimos: pues eso a lo mejor para mí no, pero sirve para aconsejar al joven. Versículo 11 de Proverbios 1: si te dicen, ven con nosotros, y esto habla de la presión social que existe sobre nuestros hijos, la presión social que hay sobre cada uno de nosotros en determinado momento. Escondámonos, esperemos que pase algún inocente y démonos luego el gusto de matarlo. Si solamente lees sin meditar en lo que dice, podemos pasar por alto la maldad que hay en esto. Porque estamos hablando de personas egoístas que están listas para hacer daño, para matar. Y lo que debemos hacer es meditar en la corrupción que existe dentro de ellos, en todos los descendientes de Adán. Nosotros, gracias a la bendita misericordia y gracia de nuestro Señor, es que somos libres de esto. Pero quien no conoce a Cristo como su Señor, quien no confiesa al Señor, quien no ha confiado en Cristo y se ha sometido a su palabra, está expuesto a este tipo de cosas. Hoy en día esto es más común de lo que quisiéramos o de lo que pensamos. ¿Cuántos jóvenes no están involucrados en actividades ilícitas, en situaciones de estas, porque hay un grupo que los presiona, porque hay un grupo que los atrae, porque hay alguien que los está cautivando con muchas de estas cosas? Versículo 12: devorémoslo entero, como se traga el lugar de los muertos a la gente, como les pasa a los que bajan al sepulcro. Aquí podemos ver claramente que estos hombres no temen a Dios. Por supuesto que Dios les da la vida, pero ninguno de ellos tiene ningún temor por el Señor. Imagínate, si no tienen un temor por aquel que les da la vida, ¿cómo van a ser fieles o leales a ti? Por eso a nuestros jóvenes tenemos que aconsejarles que piensen muy bien con quién se juntan. Por eso a nuestros jóvenes, a nuestros hijos que crecen, necesitamos aconsejarles que necesitan tener sabiduría para reconocer el tipo de trampa en la que se están metiendo. ¿Se acuerdan que les comenté la semana pasada? Creo que había un joven de una iglesia que pasó a compartirle a otro joven y le dijo: acompáñame a la reunión de jóvenes que va a haber el día de hoy. ¿Te acuerdas, Lolita, que un caso así que nos contaron en la Ciudad de México? El joven le dijo: yo voy contigo, pero primero tú me acompañas a mí. Y fueron, y resultó que iban a asaltar, y que el joven que estaba en el coche, que es cristiano, que había invitado a esta persona a ir a la reunión, pues no sabía, se quedó en el coche, y aquellos se bajaron a asaltar. Los atrapan y a él lo involucran, y ha pasado no sé cuántos años de su vida en la cárcel y sigue en la cárcel. O sea, cuando nosotros a nuestros hijos no les advertimos, cuando no les estorbamos, pueden suceder ese tipo de cosas. ¿Con quién se están juntando? Proverbios 1:13: conseguiremos toda clase de riquezas, llenaremos nuestras casas con lo que nos robamos. Decídete ya e ingresa a nuestra pandilla. Haremos un fondo común entre todos.
¿Y cuál es su ambición? ¿Qué es lo que los mueve? Vivir y tener una buena vida. Ellos no tienen contentamiento con nada. La codicia es como un monstruo que siempre quiere más. El malvado nunca se llena, siempre va a querer más. Estos hombres están tratando de ser saciados, pero no se llenan. Nunca nada será suficiente, porque esa es la realidad del ser humano que no tiene a Cristo. Cuando el ser humano no tiene a Cristo, nada lo va a satisfacer. Versículo siguiente, Proverbios 1:15, pero tú, y es el padre diciéndole al hijo, pero tú, hijo, cuando estas personas vengan y te digan este tipo de cosas, tú, hijo, no andes con esa gente. Hijo mío, no se te ocurra andar en esos malos caminos, porque ellos corren rápidamente a hacer lo malo, tienen prisa por matar a alguien. Y el Salmo 1:1 dice: afortunado el que no sigue el consejo de los perversos, ni el ejemplo de los pecadores, ni se une con los que andan burlándose de todo. Y es como te decía hace un momento, nosotros los adultos, los que ya tenemos un estilo de vida donde nuestro estilo de vida es ir a trabajar, llegar a la casa y hacer otras actividades, tal vez no estemos muy involucrados en este tipo de cosas, pero nuestros hijos, nuestros jóvenes, nuestros nietos, nuestros jóvenes que están expuestos a esa relación con una persona o con otra y otra y otra, y de repente van a un lugar y conocen a otra persona y esa persona se dedica a ciertas cosas, tienen que tener este aviso de la Escritura, porque no solo no deben acercarse a ese camino, sino que deben huir, y la mejor manera de ganar la batalla ante el pecado es huir del pecado. Satanás puede decirte que vivas y que experimentes. Mucha gente cuando es joven, porque me ha tocado hablar con algunos jóvenes, me dicen: pero es que ¿cómo voy a saber si no experimento? O sea, ¿por qué he de casarme con la primera persona? O sea, yo quiero conocer a muchos. Y ya después de haber conocido a muchos y de haber experimentado mucho, pues ya tomaré la decisión. Cuando hablamos de noviazgo, por ejemplo. Pero siempre les digo algo que aprendí hace algunos años. Si tú tomas una cinta ¿han visto esas cintas que son gruesas, transparentes, como la cinta canela esa que hay, pero la transparente? Tú la tomas, le cortas un pedazo, te la pegas en la mano o en el brazo, y a la hora que te la quitas, se la pones a otra persona, se la pega en el brazo y se la quita, y para el cuarto o quinto ya no tiene el mismo pegamento. Lo que sí tiene son partículas mías, partículas del segundo, del tercero y del cuarto. Y es lo mismo que sucede como cuando tomas una manzana, la muerdes y se la das a otra persona y le dices: ten. Y él la gira, la muerde y se la da a otra persona, y la gira y la muerde donde no está mordida, hasta que llega el momento donde dices: ya está toda mordisqueada. O sea, ¿de dónde le voy a morder? Pues eso mismo sucede cuando tú quieres experimentar y experimentar y experimentar y experimentar. ¿Por qué habrías de tomar una manzana toda mordisqueada si puedes tener una completita para ti solito o para ti solita? No sé si me explico, no sé si tenga que ser más explícito, pero mucha gente, el mundo te dice: no, tú experimenta, tú vive, tú sube, tú baja, tú ve, tú haz. Nada más que en ese ir y andar y subir y bajar hay un peligro, porque los jóvenes son muy dados a: vamos acá, ¿a dónde vamos? ¿Quién sabe? Pero vamos, ¿no? Y ahí van, y acaban, ¿quién sabe en dónde? Tenemos que aprender la sabiduría, pedirle al Dios la sabiduría que Él tiene para nosotros. Podrías pensar, como te digo, que bueno, pues mi hijo no es así, yo no soy así. No, vieras, mi hijo es tan buen muchacho. No, pues yo jamás, como yo voy a matar a alguien. No, ay no.
¿Cómo voy a estar acechando para que pase? Cuando pase alguien le caigamos encima y le robemos. Y no. Acompáñame a Romanos 3. Romanos capítulo 3, versículo 10 dice: pues como está escrito, no hay justo ni uno solo. No hay quien tenga entendimiento. No hay quien de verdad quiera conocer a Dios. Todos han abandonado a Dios, todos se hicieron inútiles. No hay nadie que haga el bien, ni uno solo. ¿Cuántos hay buenos? Ni uno. ¿Uno? No. Versículo 13. Su boca es un sepulcro abierto. Usan la lengua para engañar. Lo que dicen es como el veneno de una serpiente. Su boca está llena de maldición y amargura. Están siempre listos para... No, ¿cómo? Están siempre listos para herir o matar. Donde quiera que van, causan destrucción y tristeza. No conocen el camino que lleva a la paz. No les pasa por la mente tener respeto o temor de Dios. Eso éramos tú y yo antes de Cristo. Eso es nuestros hijos sin Cristo. Nuestros ángeles, nuestros angelitos, nuestras criaturas. ¡Ay, qué bonito eran cuando estaban chiquitos! Alguien dijo alguna vez: no me puedo imaginar cómo era Hitler de bebé, ¿no? Ha de haber sido bien bonito, ¿no? Pues sí, pero ¿en qué terminó? A lo que voy es, la Escritura dice que todo ser humano sin Cristo tiene una tendencia corrupta y en cualquier momento se puede convertir en una situación fuera de control que puede causar mucho daño. Cada vez que vemos en las noticias alguna nota que habla de una persona que ha cometido una atrocidad o ha hecho algo, pensamos, tal persona. El otro día veía yo en el internet que un joven se había metido a una casa a querer asaltar, a querer robar. Asaltar y robar es diferente. Quería robar. Lo que no se percató es que adentro estaban las personas. Lo mataron. Escucha a la familia del muchacho. Viene y ante las cámaras de televisión, la hermana declara y dice: ¿por qué lo mataron si era tan buena gente? Sí, robaba, pero era buena gente. No le hacía daño a nadie. Sí, se metía a las casas a robar o asaltaba a alguien, pero era buena gente. Fíjate la confusión que había. Porque hoy en día el mundo a lo malo lo llama bueno y a lo bueno lo llama malo. La corrupción moral que hay en el ser humano. Al ver las Escrituras me doy cuenta que yo podría ser igual si no fuera por el Evangelio de Cristo. Porque somos capaces de lo mismo sin la gracia de Dios. Usted piénselo por un momento. Yo sin la bendita gracia del Señor era un corrupto. Era una cosa espantosa. Si no fuera por el Evangelio de Cristo, la palabra de Dios, la obra del Espíritu Santo, somos capaces de hacer cualquier cosa sin esa gracia. Pero a lo mejor no somos capaces de agazaparnos y de escondernos para que cuando alguien pase caigamos sobre él y lo asesinemos y le robemos y le hagamos tantas otras cosas. Pero te voy a decir una cosa de la que sí somos capaces. Somos capaces en el mismo nivel de egocentrismo, de egoísmo que esas personas. Porque te voy a hacer esa pregunta: ¿qué tan egocéntrico eres? ¿Qué tanto piensas solamente en ti? ¿En qué piensas? O más bien, ¿en quién piensas
la mayor parte del tiempo que estás despierto? ¿En tus padres? ¿En cómo ayudarles? ¿En tu cónyuge? ¿En los demás? ¿Te ves como sirviendo a otros? ¿O te ves como que los demás tienen que servirte a ti y que tú eres el centro del mundo o del universo y que todos los demás tienen que darte a ti? ¿Qué tan egoísta eres? ¿O somos?, dijo el otro. Si pudiéramos escribir en un papel durante la semana cuántas veces sirves a los demás, tal vez nos vamos a sorprender. ¿A cuántas personas podrías decir que has servido esta semana? Podríamos engañarnos fácilmente pensando que no somos como esas personas, pero que en un nivel de egocentrismo o de egoísmo podemos ser hasta peores que ellos. Porque ellos actúan en ese egoísmo, en ese egocentrismo, en esa necedad o en esas ganas de saciar ciertos sentimientos que tienen, y actúan en esas depravaciones de hacer daño a tanta gente. Nosotros decimos, ay no, nosotros no, yo soy cristiano y yo no mato ni una mosca porque es creación de Dios. Las cucarachas las espanto, yo no las mato. Ajá, sí, pero eres egocéntrico, eres egoísta. Esos hombres son indiferentes a las necesidades de otros, no les preocupa lo que les suceda a los demás. Tal vez tú puedas decir, no, yo sí me preocupo por otros. ¿Ah, sí? ¿Cómo? ¿Solo te preocupas? Porque muchos nos preocupamos. Ay, ¿cómo me preocupa? Ay, ¿qué estás haciendo? Ay, es que a mí me preocupa mucho lo que está. Ajá, ¿y qué estás haciendo? Porque otra cosa importante a considerar es la advertencia de las malas compañías, de la asociación. Lo que les decía hace rato, por juntarte con gente que yo no hice nada. Pues sí, pero mientras son peras o manzanas. A mí mi mamá, cuando estaba viva, me contó que en una ocasión que ella quiso regresar a Estados Unidos, se forma en la línea donde está migración, donde les están revisando todos los documentos, y la persona que va frente a ella lleva unas, no sé qué, no recuerdo si era un bate, era un regalo, y cuando pasa ahí a migración la empiezan a cuestionar. El chiste, para hacer la historia esa larga, corta, que la señora lleva droga. Y que cuando la señora lleva droga y los agentes de migración le dicen, a ver señora, la señora voltea y toma a mi mamá del brazo y la jala y le dice, ay manita, y entonces la jala y entonces, usted viene con ella y van para allá las dos. Y mi mamá dice, no, pero espérame, yo no, a ver, y entre el que son peras, manzanas se aclara o no, 3 meses en el bote. Pues yo le creí la historia a mi mamá, no sé, a lo mejor la que llevaba la droga era ella, ¿no? 3 meses para aclarar. Cuando tú te juntas con gente, ¿qué clases de personas te estás juntando? El dicho favorito de los jóvenes hacia los padres es, todo mundo lo hace. Papá, mamá, déjame ir, déjame relacionarme, déjame juntarme, no va a pasar nada. Tú me conoces, yo no soy capaz de eso. La presión de los compañeros hace que un joven se junte con ellos. Probablemente no tengan la idea de robar o de matar a alguien, pero ¿qué están haciendo? ¿Qué está sucediendo en sus vidas? Algo para considerar es no juntarnos con personas que no nos van a dar un crecimiento espiritual. Permítame avanzar. Proverbios 1:17. Ciertamente en vano se tiende la red ante la vista de cualquier pájaro. Cual ave que vuela hacia una red y es atrapada, así es atrapado el pecador que se lanza de cabeza al pecado. Sabemos que la red está ahí, pero ahí vamos, nos metemos en ella de todos modos. Es como el adicto a algo. La persona que es adicta a algo sabe que esa sustancia o eso a lo que es adicto le está haciendo daño, ¿y qué hace?
lo siguen. Y no sé a qué adicción pueda, os digo, porque hay muchas, ¿no? Pensamos en adicción y pensamos en drogas, pero hay muchas adicciones. Sabes que te haces mal y ahí sigues. O ahí seguimos, dijo el otro. Versículo siguiente, 18. Y acechan su propia sangre, acechan en secreto para proteger sus propias vidas. Los pecadores tontos corren hacia su propia rutina, hacia su propia ruina, perdón. La codicia los atrapa. La persona que está en esa situación en realidad está sellando su perdición. Versículo 19, así son los caminos de todo aquel que codicia ganancias, lo cual quita la vida de sus dueños. La codicia por cosas que no te pertenecen es ciertamente la causa de la mayoría de los pecados hacia el prójimo. Ahora tú podrías decir, no, pues yo no soy así, o sea, yo no ando robando, yo no ando matando, o sea, yo vengo a la iglesia. Piensa en los fariseos por un momento. No van a entrar al reino de los cielos, o no entraron al reino de los cielos. Pero eran moralmente hombres muy capaces o con mucha moralidad, pues sí, pero eran corruptos, eran egoístas, eran orgullosos. Porque no solamente no se trata de que no asesines a alguien o que no robes, porque hay ese tipo de personas que viven ese tipo de vidas que aparentan tener cierta moral. Ya lo dijimos el otro día, ¿se acuerdan que dijimos que aún los narcotraficantes tienen a su santo? Y le ponen velas y le dan ofrendas y le dicen esto y le dicen el otro y van y hacen oraciones y todo, y donan dinero a la iglesia y bautizan a sus hijos y cuando se casan hacen una misa o hacen, no sé, ¿son morales? Sí, es gente moral. Ahora los siguientes versículos que vamos a ver aquí en esta sección de Proverbios 1 es una sección de la Escritura donde la sabiduría se personifica y habla y clama y dice a tres grupos diferentes de hombres. A partir de este versículo que vamos a leer ahorita, la sabiduría es como si dijera: hey, simples o incultos, escarnecedores o burladores, tontos, escúchenme. Y veremos que la consecuencia de rechazar la sabiduría son inmensas. Proverbios 1:20, la sabiduría clama afuera, ella da su voz en las calles, ella clama en el principal lugar de reunión y en las puertas de la ciudad, pronuncia sus palabras diciendo. Y aquí podemos ver que mientras la seducción se esconde para esperar a que pase alguien para hacer algo, mientras este tipo de conducta se oculta, es secreta, la sabiduría sin nada que ocultar está disponible para todos y se encuentra en lugares públicos. La sabiduría está disponible, no se esconde, y el vocablo clama denota que puede ser un clamor por gozo o por dolor para que la gente escuche. Y entonces entendemos que no hay excusa para ser sabios, porque dice, ella da su voz en las calles. Y el origen de en el idioma original dice en las calles más transitadas. Se me viene a la mente la calle del mercado, ¿no? ¿Has ido al mercado en coche?
O sea, te tardas un rato en salir de ahí porque vas a vuelta de rueda, porque la gente se cruza, porque hay muchas cosas, la gente vendiendo, se cruzan las familias, las personas con las bolsas, y ahí va el que va llevando la carga, etcétera, y dices, y ahí vas a vuelta de rueda. Ahí es a donde la sabiduría, en el lenguaje original, dice: aquí en la esquina yo clamo y les digo a estas personas que son faltos de sabiduría, vengan a mí. Pero también hay otra cosa. Al hacerlo en ese lugar, al hacerlo en el lugar más concurrido, pues no es la única voz. Hay muchas otras voces. O sea, no nada más escuchas la voz de la sabiduría, escuchas muchas otras voces. Ella clama en el principal lugar de la reunión, a las puertas de las puertas. Y en la antigüedad sabemos que las puertas de la ciudad eran un lugar importante donde se llevaban asuntos importantes. Las personas que hacían negocios se sentaban a la entrada de la ciudad, en la puerta principal, y ahí se sentaban los hombres importantes. De hecho, el mismo libro de Proverbios, capítulo 31, versículo 23, hablando de la mujer virtuosa, dice: su marido, de la mujer virtuosa, es conocido en las puertas, cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Te voy a decir algo: la sabiduría no está en el fondo del Amazonas, no está escondido en el más oscuro bosque, no está en el fondo del mar o enterrado en las montañas. La sabiduría está en la palabra de Dios, y la idea es que está disponible, está clamando. La idea aquí es que no seamos ignorantes y necios. Y si es que somos ignorantes y necios, es por culpa nuestra, porque la sabiduría está disponible. Como te dije hace un momento, hoy en día hay muchas voces clamando muchas cosas, y no podemos pretender escuchar la voz de la sabiduría solamente 1 hora a la semana y después estar escuchando muchas otras voces durante toda la semana, y así no vamos a poder llegar a ser sabios. Porque si solamente escuchamos la voz de Dios a través de un momento en su palabra, el día domingo, 45, 1 hora, y decimos ya cumplí, muchas gracias, nos vemos la próxima semana, y no volvemos a escuchar nada, y no volvemos a buscar nada de sabiduría, en inglés, perdón, en español, no vamos a poder ser sabios. Porque el resto de la semana estaremos escuchando muchas otras voces que van a opacar lo que hemos escuchado. Para poder crecer espiritualmente debemos orar, leer la palabra, leer libros que nos edifiquen, congregarnos, tener compañerismo en la iglesia, donde se están hablando de las cosas de Dios. Y que cuando nos juntemos y hablemos, pues nos saludamos y todo, pero pues no hablemos del clima, ni del fútbol, hablemos cosas que nos edifiquen. Proverbios 1:22 dice: ¿hasta cuándo, simples, amaréis la sencillez? Y los escarnecedores se deleitan en el desprecio, y los necios odian el conocimiento. Una mente ociosa trae consigo el pecado. La sabiduría es un regalo de Dios y debemos orar para recibirla. El conocimiento es aprendizaje acumulado cuando estudiamos y adquirimos mediante un esfuerzo de nuestra parte, pero solamente una persona tonta se aleja del conocimiento y de la sabiduría de Dios. Y podemos ver aquí que están los simples, los escarnecedores y los necios. Las personas simples son ingenuos, son ignorantes. Una persona que tiene falta de instrucción no tiene la madurez necesaria para resolver asuntos de su vida. Hay un dicho que dice que los jóvenes creen que lo saben todo. Pero el dicho dice, no solamente no entienden las respuestas, ni siquiera entienden las preguntas. O sea, los jóvenes no están preparados para resolver muchas situaciones en sus vidas. Les hace falta mucho que recorrer, mucho que aprender. Y una persona simple no puede ver las complejidades que hay en el mundo.
la obediencia, las luchas, no entiende. Y como no entiende, no puede llegar a una conclusión racional o lógica. Los jóvenes se dejan llevar por las emociones. No piensan. Y es verdad. Yo me casé a los 17 años y mi esposa tenía 16. ¿Pensamos? No. Nos dejamos llevar por el amor. ¿Lo pensamos? No. Luego me dice mi esposa, no, de haber pensado no me caso. Pues sí, yo tampoco. Tuvimos que pasar por muchas cosas. Bendito sea Dios y bendita sea su gracia que nos sostuvo y nos trajo hasta el día de hoy. Cuidado con los deseos, con los sentimientos, especialmente en las decisiones importantes. Recuerda que no nacemos con sabiduría, necesitamos pedir sabiduría. Por eso la Biblia dice, ¿hasta cuándo simples amaréis la sencillez? Y el que permanece simple porque ama estar así. Se deleita en la ignorancia, en la ignorancia de la palabra de Dios. Cuando una persona entiende la palabra de Dios y no la obedece, su espíritu le aflige y no tiene paz. Por eso no quiere saber la verdad. Romanos 1:18 dice, pues lo que se conoce de Dios está revelado desde el cielo es su ira. Dice, perdón, lo voy a leer otra vez. Pues lo que se conoce, Dios está revelándolo desde el cielo, es su ira. Está en contra de los que se rebelan contra Él y cometen injusticia contra ellos, contra otros. Ellos conocen la verdad, pero la ocultan con la maldad que practican. Ellos conocen la verdad, pero la ocultan con la maldad que practican. Hace rato platicaba con Gil y le decía que hay algunos estudiosos de la Biblia que dicen que no hay tal cosa como un ateo, ya que la Biblia dice que Dios ha puesto en el corazón de todos los hombres el conocimiento de Él. Volteas a ver la naturaleza y ves todo lo que hay, y ves toda la creación, y ves todo lo que está sucediendo, y dices, es que tiene que haber un Dios, tiene que haber alguien, no fue el Big Bang, o sea, no salió el renacuajo que nos dijeron que salió del agua diciendo, ya me cansé de estar en el agua, ahora voy a caminar sobre la tierra, y muchos años después ya creció y aquí estamos. No. Alguien dijo que hasta el ateo, cuando algo le sucede, clama a Dios, ¿no? Ellos saben que hay un Dios, pero no lo obedecen. Ellos restringen la verdad, no la aceptan. En el mundo de hoy el ataque verdadero al Evangelio de Dios está con la censura. Puedes hablar de lo que tú quieras. Habla de lo que tú quieras. En el radio, en la televisión, escríbelo en el internet. Habla de lo que quieras, pero el momento que tú hables de Dios, ahí viene la condena. ¿Por qué? Porque los incomodas. El mundo le dice a todo mundo que está bien. Puedes amar a la persona que tú quieras, puedes hacer lo que tú quieras, puedes pensar lo que tú quieras, puedes... Me acuerdo hace como 3-4 años cuando estábamos en el municipio, mi esposa daba algunas pláticas en las escuelas, y entonces en las escuelas ella hablaba acerca de los padres, de los hijos, y dice que en una ocasión, dando una plática en una escuela, se le acercó una persona que se había ofendido mucho por lo que ella había dicho, porque enseñaba acerca de la relación padre, madre, hijos, y esta persona dice, era un homosexual, y se me acercó y me dijo, estoy muy ofendido por lo que tú dijiste, porque la verdadera familia no tiene que ser así como tú dices, porque yo creo y yo siento, entonces le empezó a refutar muchas cosas. Dice, se puso hasta cierto punto hasta violento, y cuando se enteró que íbamos a tener una conferencia en otro lugar, él dijo, yo voy a juntar a un grupo de personas que piensan como yo, o sea, otro grupo de personas homosexuales, y vamos a ir y te vamos a boicotear la reunión que vas a tener, porque eso que tú estás enseñando, nosotros no estamos de acuerdo. Entonces ella vino conmigo y me dijo, ¿qué hago? ¿Qué voy a hacer? Le dije, no te preocupes, o sea, tú ve a tu conferencia, y cuando pase, si es que pasa, pues veremos
¿qué hacemos, no? O sea, tampoco, pues vamos a orar y vamos a pedirle al Señor, y si algo ha de pasar, pues ha de pasar. Y a mí se me ocurrió platicarle a uno de mis primos, que no es cristiano. Dije, ¿tú crees que pasó esto? Y tú sabes que Dios usa a los incrédulos también. Y me dice mi primo así como, ¿qué? Pero así es, su actitud fue así de, ¿qué? ¿Cómo? O sea, ¿qué? ¿Pero cuándo? ¿Y cuándo va a ser? Me dice, tú no te preocupes. Dice, yo voy a ir, dice. Yo voy a ir, yo voy a estar ahí. Dice, y cuando llegue yo le voy a decir, ¿qué? ¿Tú qué? Y me dice, le voy a decir, ¿tú crees que eres esto y eso? Yo soy el diablo. A ver, dime que no. Y entonces yo me reía y le decía, no, ¿cómo vas a decir esas cosas? ¿Por qué vas a decir esas cosas? Me dice, es que él puede creer o ella puede creer lo que ella quiere, yo puedo creer lo que yo quiera. Le dije, bueno, en eso tienen razón los dos, ustedes pueden creer lo que ustedes quieran, pero eso es punto y aparte de lo que Dios dice. Me dio mucha risa porque se puso a defender. Nunca pasó nada, esa persona nunca llegó, pero a lo que voy con toda esa anécdota es que esa persona creía, mi primo creía, y el mundo allá afuera puede creer lo que quiera, pero la verdad está encerrada aquí. La verdad está en lo que aquí dice. Tú puedes hablar de lo que quieras y la gente no dice nada, pero cuando tú empiezas a hablar de Dios, la gente empieza a incomodarse. El mundo dice, está bien, piensa, haz, sí, pero los cristianos somos llamados a vivir una vida que dice lo contrario, y cuando la vivimos la gente brinca y la gente se pone mal. Ahora, no solamente es escuchar lo que dice la Escritura, sino vivirla. Pero ¿cómo podemos vivirla y saber qué dice si un hombre no estudia la palabra? Ahora, fíjate lo que te voy a decir. Y esto, cuando estaba yo estudiando esto, dije, híjole, es verdad, es tan cierto. Un hombre que no estudia la palabra, que no crece en la palabra, un hombre que no busca la sabiduría de Dios, se quedará simple, no importando si es niño, joven o adolescente o adulto. Y me vino a la mente algunas personas que yo conozco que son adultos, que se comportan como niños. ¿Conoce a alguien así? Que son adultos y se comportan como niños. Dices, ay, ¿hasta cuándo va a madurar este? Son gente simple, son gente que no quiere nada de esto. Número 2, o el siguiente grupo de personas a los que la sabiduría les habla, es a los burladores que cometen actos más serios. Los escarnecedores se deleitan en el desprecio. Una persona burladora es orgullosa, soberbia, se burla de otros, son cínicos, desafiantes, les gusta ridiculizar, son arrogantes, tienen su propia opinión, son pensadores libres, se dicen ellos, y son incapaces de tener una disciplina, porque se la pasan burlando y no prestan atención a ninguna reprensión. No pueden encontrar la sabiduría. Ahora, una persona que se burla de Dios, no pasa desapercibido, Dios nos pone en su lugar. La burla es un pecado terrible, pero es peor burlarse de la sabiduría cuando no quieres escuchar. ¿Recuerdas cuando en alguna ocasión tu padre te dijo algo y no obedeciste? Eso es como una burla a la autoridad de tus padres. Un joven debe escuchar en silencio y obedecer, porque aun cuando este joven sea simple, cuando él considera lo que le dicen sus padres y obedece, es considerado como algo sabio. Pero el burlador no aprende sabiduría, ni el Evangelio. Y sin el Evangelio nadie puede ser salvo. El tercer grupo de personas a las que les habla la sabiduría son los necios. Y dice, los necios odian el conocimiento. Estos necios o incrédulos, obstinados, que no escuchan la verdad, son torpes, insensibles, y su problema no es intelectual, porque ser necio no quiere decir o no es sinónimo de ignorante. El término es un término moral. Es necio no porque no sepa, sino porque no quiere aprender. ¿Has visto ese ¿cómo le llaman esos videos cortos? ¿Reels? ¿Sí los han visto? Esos videos cortos que hay en internet, donde hay una zanja y hay una persona que se mete y saca a una oveja que se había metido en el lodo, la saca así, le cuesta y la empuja y la saca, y la oveja sale corriendo así, se da la media vuelta y ¡pum!, vuelve a brincar y se vuelve a meter al lodo.
Así son los necios. Si no te esfuerzas por aprender es porque no tienes el deseo. No debemos poner excusas. Un necio no es que no pueda, es que más bien no quiere. Es como el simple, los necios aborrecen el conocimiento. No aprenden porque no quieren, odian el conocimiento. ¿Por qué? Porque los contradice, pone fin a su autonomía. Porque quieren tener la razón, porque ellos quieren. ¿Ha discutido con un necio usted alguna vez? Le dices, no seas necio. Mira, no. Juan 3:19 dice, la gente del mundo será juzgada porque con sus malas acciones no quiso la luz que vino al mundo, sino que prefirió la oscuridad. Todo el que odia la luz no se acerca a ella porque la luz muestra todo lo malo que ha hecho. Pero el que practica la verdad se acerca a la luz para que muestre que sus hechos se hicieron por obra de Dios. Y aquí cuando habla de oscuridad, habla de ignorancia, como alguien que no puede ver. Y así es esta persona, evita la luz. ¿Por qué los hombres aborrecen la luz? Porque no quieren la justicia que Dios manda. Me regreso a Proverbios 1:23. Conviértete en mi reprensión. He aquí, dice, yo derramaré sobre ti mi espíritu y te haré notorias mis palabras. Qué importante es todo esto. Qué importante es entender esto. Conviértete en mi reprensión. Escucha, no te cierres. Y eso es importante. ¿Alguna vez te han reprendido algo? ¿Alguna vez te han dicho, oye, estás mal en esto? ¿Qué haces? ¿Escuchas? La mayor parte de las personas, si somos muy sinceros, no nos gusta que nos reprendan. Cuando alguien te dice, ven acá, una autoridad tuya, tu jefe, tu papá, no sé, alguien, ven acá, necesito decirte algo. O te dicen, necesitamos hablar, mañana hablamos. ¿No te ha pasado que dices, no, de una vez, no me dejes así, ¿por qué mañana? No, de una vez, ¿qué hice? ¿Qué pasó? ¿Qué vamos? O sea, nos cuesta tanto. Y cuando dicen, a ver, siéntate, vamos a hablar, dices, O te dicen, no te vayas a enojar, te voy a decir algo, ya inmediatamente, yo no sé usted, pero a mí me pasa, cuando no te vayas a enojar, ya me enojé. O sea, ya estoy así en modo ataque, ¿no? O sea, ¿qué me vas a decir? ¿Por qué me dices que no me enoje? Mejor no me digas no te enojes para que no me enoje, porque ya me enojé. Eso es falta de sabiduría. Escucha lo que te van a decir. Otra cosa que tenemos que hacer es aceptar la reprensión. O sea, cuando alguien venga y nos diga algo, escucha. Y si tienes razón, sé humilde y acéptala. Dice, conviértete en mi reprensión. Proverbios 29:1 dice, el que se pone terco, cuando lo corrigen, será destruido de improviso y sin remedio. Híjole. Cuando te corrigen y te pones mal, la Biblia dice que será destruida esa persona de improviso. Proverbios 9:8 también dice, no reprendas al arrogante porque terminará odiándote. Corrige al sabio y te respetará. O sea, si sabes que a la persona a la que le vas a corregir es arrogante, no te lo va a agradecer, te va a acabar odiando. Pero al sabio te va a respetar. Estaba leyendo que hay algo que caracteriza a esta generación de jóvenes hoy en día es que se ofenden por cualquier cosa. Por cualquier cosa se ponen mal, por cualquier cosa se sienten, se ofenden. El otro día tomé una hoja y le digo, a ver, dame tu trabajo. Me da su trabajo uno de mis estudiantes y lo empiezo y digo, oye, pero no lo terminaste. Termínalo. Y le hago así, con la hoja le hago así, termínalo. ¡Le pegó! Y les digo, en nuestros tiempos, los maestros
Nos daban. Y cuidado y te ponías bravo porque te iba peor. Algo que caracteriza ahora a los jóvenes es que por cualquier cosa se sienten. Vivimos, como les dije hace un momento, en el mundo donde el pecado se exalta y las virtudes bíblicas no son aceptadas. Supuestamente vivimos en un mundo de tolerancia, pero el mundo solo tolera lo malo. Proverbios 15:12 dice que el burlón no ama a quien lo corrige ni busca el consejo de los sabios. Así que, ¿cómo debemos responder a la sabiduría cuando clama y te dice, aquí está, ven, no seas simple? Debemos escuchar, debemos aceptar y debemos cambiar. Porque no solo se trata de escuchar y aceptar. Ah, no, pues sí, tiene toda la razón, sí, pero pues haz algo al respecto. Debes actuar. Si te quedas igual, pues no sirve de nada. Y si reconoces que la gente con la que te estás juntando te está haciendo daño, pues aléjate. Porque si ese es el problema... Tuve un problema hace algunos años atrás con uno de mis hijos que me decía, es que tengo un problema y es que me marcan y me mandan mensaje y hay una situación ahí que... Y luego, no, pues es que ¿qué voy a hacer? Ah, tan fácil, préstame tu teléfono, le sacas el chip, ¡pum, pum! Se quebró, le metes un chip nuevo, ahí está, se acabó el problema. Los que no te conocen, los que no tienen tu contacto, se acabó el problema. No te juntes con ese tipo. O sea, si ese es el problema, mira, 1 Corintios 15:33, no se dejen engañar, las malas compañías dañan las buenas costumbres, por ponerles un ejemplo. El Salmo 119:9 dice, ¿cómo puede el joven llevar una vida pura? Siguiendo tus enseñanzas. ¿Quieres llevar una vida pura? ¿Quieres llevar una vida como Dios manda? Sigue sus enseñanzas. La sabiduría de Dios no se limita al libro de Proverbios, sino a todos los mandamientos de Dios. Vamos a terminar con esto. El Salmo 119:105 dice, tu palabra es lámpara que guía mis pasos, luz que alumbra mi camino. Esta escritura es muy conocida por muchos, pero tiene y encierra una verdad terrible. Sí es verdad, como dice aquí. Caminar con Dios, su palabra alumbra mi camino y me permite ver por dónde voy. Pero la otra verdad también es que si no camino con la palabra de Dios, voy a oscuras. No sé a dónde voy. Y eso es grave. Porque estás perdido, porque estás expuesto a lo desconocido. Así que la decisión es nuestra. ¿Cómo queremos andar? ¿Cómo queremos